continuamos con Agenda RD 2020, los retos para un nuevo gobierno a partir de este mismo año. Estamos en esta primera entrega analizando la independencia de la justicia. Ya vimos la parte del Ministerio Público. En la parte de la judicatura, es decir, los jueces, tenemos una Suprema Corte en la cual hay cuadros políticos, personas que vienen del Comité Central del Partido de Gobierno, el presidente de la Suprema Corte, por ejemplo, que hay una situación, es una persona a la que uno aprecia por una serie de cualidades, pero es un cuadro político, ¿verdad? Dirigiendo el máximo tribunal de la República Dominicana. ¿Cuáles son los plazos hasta cuando están nombrados, desde el presidente de la Suprema hasta los demás? ¿Qué tiempo habría que esperar para sustituirlos por personas independientes? Mire, la Constitución de la República no establece un plazo de duración de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Es un error que se ha generalizado. ¿Cómo? La Constitución de la República lo que dispone es un plazo dentro del que deben ser cumplido, el cual deben ser evaluados los jueces. Claro. Y si son mal evaluados, lo pueden quitar. Si la evaluación de que son objeto es deficiente, pueden ser destituidos y sustituidos por otro juez. Pero el plazo es para la evaluación y ese plazo es de 7 años. Es decir, cumplidos los 7 años, los jueces deben ser sujetos de una evaluación. Claro, y si no, hay que esperar que cumplan 75 años. Y si no, cuando cumplen, cesan por haber cumplido los 75 años de edad, por renuncia o por cualquiera de las causas de inhabilitación o por ineficiencia en la evaluación o por resultado ineficiente de la evaluación de su desempeño. Eso es lo que técnicamente dispone la ley. Exactamente, una de las causas de inhabilitación, que es el juicio político. O sea que a los que entraron el año pasado les quedan 6 años todavía. Para ser evaluados. Para ser evaluados. Para ser evaluados. Ahora, con el tema del Poder Judicial y los desafíos que tiene la institucionalidad de la Administración de Justicia en la República Dominicana, hay 2 niveles de actuación que deben ser acometidos tal vez en paralelo. Uno, que exige una reforma de la Constitución, y otro que se refiere a una serie de correctivos que hay que hacer, de prácticas cotidianas que son probablemente más sensibles por la magnitud y la generalización que las otras. Por ejemplo, Cristóbal. Por ejemplo, aquí debe rescatarse la dignidad de la carrera judicial, que fue relajada y desnaturalizada en los últimos 7 u 8 años. ¿Cómo así? Es decir, aquí las prácticas de la aplicación de la política disciplinaria, las prácticas del establecimiento de sanciones contra jueces porque dictaran decisiones que no eran del agrado de sus superiores, las prácticas del traslado de jueces como mecanismo de retaliación y de sanción, para poner solo algunos ejemplos, son prácticas, y el irrespeto del escalafón, del escalafón en los procesos de movilidad de los jueces, son prácticas que han desnaturalizado el sistema de carrera, que fue el logro más significativo que resultó de la implementación de la reforma constitucional de 1994, desde el momento en que inició el proceso materialmente en el 97. Eso, que fue el logro más significativo, ha venido siendo desnaturalizado. Y eso, entonces, la primera cuestión es esa, rescatar el prestigio de la carrera. Hay otra cuestión que ha resultado de prácticas nocivas, que es un proceso de corporativización en el Poder Judicial, que se expresa, para poner un ejemplo, aquí nos enteramos un día cuando el ex procurador Francisco Domínguez Brito denunció la existencia de una mafia al interior del Poder Judicial con agentes externos al Poder Judicial que coludían,
Que es que, uno de los casos donde no ha habido sanción. que Sí. un aspirante a ser miembro del Consejo del Poder Judicial Ajá. había invertido 5 millones de pesos en la campaña para que lo eligieran como un Sí, miembro sí, del sí, Consejo, como si fuera un como diputado. representante de los jueces. como representante de los Claro. jueces. Ante el Consejo de Sí, la sí, como si fuera un Judicatura. regidor Es decir, o, ¿de o qué, un ¿de diputado. qué habla eso? De un proceso de corporativización peligroso, porque es un proceso de corporativización que no es a las estructuras políticas o a las estructuras empresariales probablemente que obedezca, sino probablemente a las estructuras del crimen organizado, Pero eso que que tú se, estás- que se había denunciado en ese momento. Entonces, esas son prácticas que se fueron anidando y que fueron cobrando forma en el Poder Judicial en los últimos varios años, que hay que corregirlas. Y para corregirlas no hace falta modificación de la Constitución ni de ninguna norma especialmente relevante. ¿Qué haría O sea, falta? Aplicarla. Aplicarlas. Aquí hay que redefinir la política disciplinaria y la implementación de la política disciplinaria. Da tranquilidad que el presidente de la Suprema Corte de Justicia haya dejado claro que no va a haber sanciones de jueces en ocasión de los fallos que dicten, que no va a haber traslados de jueces en ocasión de o con finalidades sancionables. Eso da tranquilidad porque eso habla de el retorno a. Y Queda para pendiente lo que el venden tema del sentencia, escalafón. Para lo que le venden ¿Qué? sentencia por 350,000 pesos a un individuo acusado de 8 Eso- asesinatos. Eso es un caso crimen, real. Eso es un crimen como tal que debe ser objeto de, primero, la investigación que establezca en sus pormenores los hechos ocurridos y las sanciones que prevé la ley. Pero es que ese Es caso, simple. Cristóbal, ese caso, el principal testigo es el presidente de la Suprema Corte anterior. Sí. Número uno. Número dos, Que, ese caso ya está en los- que devolvió el cuerpo del delito. ese caso ya está en el tribunal y le está pasando lo mismo que pasa a todos los casos de corrupción. No avanza. Ese es el gran problema que tenemos. Ahora, hay aspectos puntuales que hay que mejorar en República Dominicana con el tema de los jueces. En mi opinión, y eso sí implica una reforma constitucional, hay que eliminar la facultad del Consejo Nacional de Magistratura de evaluar a los jueces cada 7 años. Eso es la llave, el instrumento que utilizan para someter su voluntad. Porque si tú no te portas bien, te lo lleva de encuentro. Y no es verdad que ha habido una sola evaluación seria en el Consejo Nacional de la Magistratura en toda la historia de su existencia. ¿Cómo debería hacerse No. esa evaluación o simplemente quitarle Es que, ¿cómo tú vas a evaluar a un juez de la Suprema? Tú tienes que evaluarlo antes de llevarlo a la Suprema. Tú tienes que evaluarlo para ver si va a llegar a la Suprema. Pero una vez llegó a la Suprema, se supone que ya tú lo evaluaste. Entonces, ¿cómo tú lo puedes remover? Juicio político, igual que pasa con los senadores, los diputados, es sencillamente un juicio político. Aquí estamos hablando de una contaminación, ¿verdad? El cuerpo judicial recibe una inyección de corrupción, ¿verdad? Y estamos hablando de cuál sería la vacuna o cuál sería el remedio. Es decir, ¿puede un gobierno corrupto o de prácticas corruptas generalizadas dejarle a un próximo gobierno a sus jueces corruptos y a sus fiscales corruptos y a sus procuradores corruptos? Sí, eso es posible, lo hemos visto a través de la historia de la República Muchas Dominicana. Pero la pregunta es, Ahora, ¿cuál es la vacuna? ¿cuál es el remedio? ¿Sí? Ahí es donde está el tema. Y La cirugía, ¿cuál es? en mi opinión, yo tengo algunas medidas que entiendo que son un poco drásticas, que me han generado problemas con algunos colegas. Yo digo, ¿por dónde se filtran a la Suprema Corte de Justicia los cuadros políticos? Por la vía de la cuarta parte de jueces que no provienen de la carrera, de jueces de la Suprema que no provienen de la carrera. Por ahí es que vienen. Entonces, por ejemplo, por un tiempo yo creo que es necesario que todos los jueces de la Suprema sean de carrera. Exacto. Esa es la primera. Claro, yo escucho a mis colegas que dicen, no, pero se está perdiendo entonces nutrir a la Suprema Corte de profesionales muy sabios. El tema es, perdóname Pancho, el tema es que la razón de ser de esa composición de la Suprema Corte de Justicia, y de eso yo puedo hablar porque yo fui que lo propuse en el 2009, era, como los jueces son inamovibles, sin tiempo, no por 7 años, inamovibles sin tiempo, de 16, de 17, una cuarta parte que pueda ser objeto de evaluación periódica es bueno para
airear el órgano, porque los órganos colegiados tienden a la endogamia y a la esclerotización. Ahora, si se estableció que fue la desnaturalización de la propuesta, que cada 7 años se evalúan, no tiene razón de ser, entonces los jueces que vengan de fuera de la carrera pierde su razón de ser, porque si cada 7 años lo vamos a evaluar, cada 7 años lo podemos renovar y el riesgo de endogamia cesa. Pero mira, Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, los jueces aquí no son vitalicios, ni lo eran antes de esa modificación del 2010. En la práctica, sí. No, porque a los 75 años se tiene que retirar. Y tienen la posibilidad de retirarse voluntariamente a los 70 años y forzosamente a los 75. En Estados Unidos son vitalicios, hasta que se mueran. Entonces dirán, bueno, no, el modelo norteamericano no podemos aplicarlo en República Dominicana, pero lo importante aquí es que hemos comprobado, lo hemos visto, y analícenlo, los cuadros políticos se filtran por esa ventana de la cuarta parte de jueces de la Suprema que vienen de fuera de la carrera. Entonces, esa ventana hay que cerrarla. no solo. Sobre- no solo. Pero sobre todo. No sobre- solo, pero porque- sobre todo. Sí, pero eso solo es posible o eso se facilita con la composición del Consejo. Pero vamos a hacer una pausa y cuando Con la regresemos composición- vamos a entrar con la en el Consejo composición del Nacional de la Consejo. Magistratura y Precisamente. tú hablabas también, Que es lo único que nos Cristóbal, falta. de otras medidas correctivas que habría que tomar mediante una modificación constitucional. Vamos a hablar de todo Para eso. la independencia de la Cuando justicia regresemos. solamente falta un tema fundamental. El Consejo. Consejo de la Magistratura. Con eso vamos a concluir cuando regresemos.